18 de diciembre de 1944. El invierno europeo mordía el alma de los hombres, tanto como el acero helado de las armas. La batalla de las Ardenas rugía en su apogeo, un infierno blanco de nieve, hielo y desesperación que engullía los densos bosques de Bélgica. Cada copo que caía parecía cargar el peso de una vida perdida, cada ráfaga de viento, el lamento de los que no volverían. En aquel escenario brutal, donde la visibilidad era un lujo y la precisión una quimera, la punta de lanza de la infantería, los francotiradores, snipers, veían sus cálculos fallar miserablemente. El viento traicionero, la densidad del aire en temperaturas bajo cero, el espejismo de la nieve, todo conspiraba para hacer de cada tiro una apuesta mortal. Las bajas aumentaban exponencialmente, transformando a los tiradores de élite en meros repartidores de suerte. En medio de ese caos helado, donde la esperanza era un recurso tan escaso como la munición, había un puesto de observación avanzado, escondido bajo una capa gruesa de nieve en la periferia de Bastogne. Allí, el sargento Elijah Vance, un hombre cuyos ojos llevaban la quietud de un lago profundo y la inteligencia de un genio incomprendido, observaba la tragedia desarrollarse. Los francotiradores volvían con historias de tiros que se desviaban por centímetros, de objetivos que parecían inmunes, de fantasmas que escapaban a la mira. Necesitaban algo más, una ventaja decisiva que nadie parecía capaz de concebir. Las soluciones convencionales se habían agotado y la moral se desmoronaba. Elijah Vance, un hombre de pocas palabras, pero con una mente que hervía con ecuaciones y probabilidades, tuvo una idea que, para la mayoría, sonaba a delirio. Proponía un sistema de cálculo balístico avanzado, algo que parecía pertenecer a un futuro distante, no al barro y la sangre de la Segunda Guerra Mundial. Sus superiores lo escuchaban con una mezcla de escepticismo y desdén mal disimulado. ¿Cálculos? ¿En medio de un bombardeo? ¡Estás loco, Vance! El capitán Miller bramó cierta vez, aplastando la sugerencia como si fuera un insecto molesto. Pero Elijah no se inmutó. Sabía que la guerra no se ganaría solo con coraje bruto, sino con inteligencia e innovación. Él creía que podía transformar a cada francotirador en un misil guiado. Su idea fue rechazada, ridiculizada, catalogada de absurda e impráctica. Sin embargo, Vance persistió, movido por una convicción inquebrantable y por la visión de un futuro donde la precisión no sería una cuestión de suerte, sino de ciencia. Estaba a punto de demostrar que la genialidad puede surgir en los lugares más inesperados y que la persistencia vence al escepticismo más arraigado. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió después conmocionó a todos y redefinió el arte de la guerra para siempre. El infierno blanco de la batalla de las Ardenas no era solo un escenario de combate, era un enemigo en sí mismo. Diciembre de 1944. La nieve caía incesantemente, transformando paisajes familiares en un laberinto monocromático y mortal. El frío congelaba no solo la carne, sino también la moral de las tropas. La visibilidad estaba severamente comprometida por la nevada y la niebla gélida, creando una cortina natural que favorecía las emboscadas y dificultaba cualquier intento de precisión. Pero para los tiradores de élite, la amenaza era aún más insidiosa. El viento, impredecible y cortante, desviaba proyectiles con una fuerza que desafiaba los mejores cálculos. La densidad del aire, alterada drásticamente por las temperaturas bajo cero, modificaba la trayectoria balística de maneras que los manuales de campo simplemente no preveían, y la propia nieve, con su capacidad de reflejar y distorsionar la luz, creaba espejismos y confundía la percepción de la distancia. En ese ambiente hostil, los francotiradores, antes los ojos y la mano precisa de sus unidades, se volvieron casi ineficaces. Un objetivo a 500 metros, en condiciones normales, sería una certeza para un tirador experimentado. En aquellas Ardenas, la misma distancia se transformaba en un campo minado de variables incontrolables. Tiros que deberían ser quirúrgicos fallaban por pocos centímetros, lo suficiente para permitir que el enemigo reaccionara, o peor, contraatacara. Las bajas aliadas subían vertiginosamente, no solo por confrontaciones directas,
sino por la incapacidad de neutralizar amenazas a distancia, de suprimir nidos de ametralladoras o eliminar oficiales enemigos que coordinaban los ataques. Las ofensivas se estancaban, la moral caía en picada y la ventaja táctica de la precisión, la capacidad de cambiar el curso de una escaramuza con un solo tiro, había desaparecido, engullida por el invierno y la imprevisibilidad de la naturaleza. Soluciones convencionales como ajustes manuales de mira o tablas balísticas estándar eran inútiles contra la furia de los elementos. Era como intentar predecir la trayectoria de una hoja al viento con una regla. La necesidad de algo radicalmente diferente era palpable, una cuestión de vida o muerte, de victoria o derrota. Fue en ese caldero de desesperación y urgencia donde la figura del sargento Elijah Vance tomó contornos más nítidos. Elijah no era el típico soldado. Nacido y criado en un barrio obrero de Chicago, no tenía la formación académica de los ingenieros militares ni el linaje de los oficiales de carrera. Sus diplomas eran libros viejos de física y matemáticas devorados en la biblioteca pública, y sus credenciales, la capacidad innata de ver patrones donde otros solo veían caos. Antes de la guerra, trabajaba en una fábrica de instrumentos de precisión, donde su ojo agudo para los detalles y su mente analítica lo convirtieron en un maestro en calibraciones finas. Podía detectar desviaciones de milímetros, anticipar fallos de máquinas y optimizar procesos con una intuición casi sobrenatural. Era un matemático autodidacta, un ingeniero de precisión aficionado, como él mismo se describía con una sonrisa discreta. Desde joven, Elijah se sintió un bicho raro, un extraño en el nido. Sus ideas, a menudo demasiado complejas para ser comprendidas por sus compañeros, eran frecuentemente recibidas con escepticismo o, en el mejor de los casos, con un silencio incómodo. En la fábrica, sus sugerencias de optimización eran vistas como exageradas o demasiado complicadas. En el ejército, su temperamento introspectivo y su tendencia a pensar de forma no convencional lo etiquetaron rápidamente como el loco Vance. No era de gritar órdenes o de exhibirse en combate, pero su mente estaba siempre trabajando, analizando datos, calculando probabilidades. Fue esa misma mente la que, al observar a los francotiradores regresar frustrados de las Ardenas, percibió que el problema no era la falta de habilidad o coraje, sino la ausencia de herramientas para lidiar con la complejidad balística impuesta por la naturaleza. No veía solo tiros errados, veía desviaciones mensurables, influencias ambientales cuantificables, un rompecabezas de física esperando ser resuelto. Sabía que la solución no vendría de más entrenamiento con la mira, sino de una comprensión más profunda de las fuerzas invisibles que actuaban sobre cada proyectil, y estaba dispuesto a ser el loco que la encontraría. Su propuesta de un sistema de cálculo balístico avanzado, presentada inicialmente de forma rudimentaria, era la cumbre de su observación y genialidad. No estaba proponiendo un arma nueva, sino una nueva manera de usar las armas existentes, elevando la precisión a un nivel nunca antes imaginado. Para los generales acostumbrados a estrategias de masa y potencia de fuego bruta, la idea de un soldado gastando tiempo con cálculos en medio de la batalla parecía una distracción peligrosa, un lujo intelectual innecesario. El capitán Miller, un veterano de trinchera que confiaba más en su intuición que en cualquier ecuación, fue uno de sus más feroces oponentes. Vance, en la guerra uno dispara, no saca cuentas. Deja esas locuras y vuelve a tu puesto, bramó, haciéndose eco del sentimiento general. Pero Elijah sabía que la matemática no era una locura, sino la clave para desvelar la imprevisibilidad del campo de batalla. Estaba a punto de demostrar que la mente, cuando está bien entrenada y aplicada, podría ser el arma más potente de todas, y que su locura era, en realidad, una visión anticipada del futuro de la guerra. Elijah no era hombre de intimidarse con la ignorancia ajena. Mientras los otros se quejaban del clima y de la suerte, él veía un desafío, un enigma balístico a ser resuelto. En el subsuelo húmedo y helado de un refugio improvisado, iluminado solo por una lámpara de queroseno, Vance comenzó a construir su innovación. No eran piezas de metal retorcido o circuitos electrónicos, sino una arquitectura de datos y ecuaciones. Sus materiales
Eran cuadernos garabateados, lápices casi gastados, una regla de cálculo que había contrabandeado de su antiguo empleo y, más importante, una observación meticulosa de cada tiro que fallaba el blanco. Pasaba horas, días, observando el vuelo de los proyectiles, incluso de aquellos que se perdían en la nieve. Cada error era un dato, cada desviación, una pieza del rompecabezas. Registraba la velocidad del viento, estimada por banderines improvisados o por la forma en que la nieve era arrastrada. Mediciones de temperatura y presión barométrica, extraídas de equipos meteorológicos rudimentarios o incluso de su propia percepción aguda, eran anotadas. La densidad de la nieve, la refracción de la luz en las condiciones de nevada, todo era transformado en números, en variables para sus ecuaciones. Sabía que las tablas balísticas estándar eran estáticas, creadas para condiciones ideales. Lo que él necesitaba era un sistema dinámico, capaz de ajustar los cálculos en tiempo real para las condiciones infernales de las Ardenas. Su idea central era desarrollar un conjunto de algoritmos simplificados, pero poderosos, que pudieran ser aplicados rápidamente por un tirador en campo. Imaginaba un método que transformaría la complejidad de la física atmosférica en una serie de pasos lógicos, casi un ritual de calibración antes de cada tiro. Utilizando la regla de cálculo, comenzó a crear gráficos y escalas personalizadas que correlacionaban las variables ambientales con los ajustes necesarios en la mira y la elevación. No era un computador en el sentido moderno, sino un cerebro auxiliar para el francotirador, un método para transformar datos brutos en una decisión de tiro informada y precisa. Los pocos que lo veían trabajando en su rincón, encorvado sobre sus papeles con la intensidad de un alquimista, lo consideraban aún más excéntrico. «¿Qué haces ahí, Vance? Escribiendo una novela de guerra», se burló un colega pasando deprisa. Elijah solo murmuraba algo sobre optimización de trayectoria y volvía a sus cálculos. El capitán Miller, al verlo una vez, parado junto a un tirador, sosteniendo un anemómetro improvisado y anotando algo en su cuaderno, resopló con desaprobación. «Vance, ya le dije que deje esas tonterías. Tenemos una guerra que luchar, no un laboratorio que montar. Sus fórmulas no van a detener un tanque alemán». Pero Elijah persistió. Sabía que los riesgos eran altos. Si era descubierto, podría ser acusado de insubordinación o, peor, de desviar recursos en un momento crítico. Pero la convicción de que estaba en el camino correcto era más fuerte que cualquier miedo. Comenzó a probar sus teorías de forma discreta. Observaba a francotiradores disparando a blancos distantes, calculaba mentalmente las variables y, tras el tiro, comparaba la desviación real con lo que sus ecuaciones habrían previsto. Cada vez sus cálculos se mostraban aterradoramente cercanos a la realidad. Podía predecir con precisión dónde el proyectil debería haber impactado, incluso con el viento y el frío trabajando en contra. La diferencia entre la precisión esperada y la precisión real era para él solo una cuestión de matemática no aplicada. Comenzó a acercarse a algunos de los francotiradores más frustrados, ofreciendo sugerencias en lugar de instrucciones. «Sargento, si el viento viene de esa dirección a unos 15 km/h y la temperatura está bajando a 10 grados, tal vez necesite ajustar su mira un poco más a la izquierda y elevarla unos clics adicionales de lo normal». Inicialmente lo ignoraban, pero la persistencia de Elijah y la creciente tasa de fallo de los tiros los hicieron, a regañadientes, empezar a prestar atención. «Loco o no», pensó uno de ellos. «Peor de lo que está, no puede ponerse». Poco a poco, en secreto, algunos comenzaron a probar sus consejos. Los resultados eran inconsistentes al principio, pero Vance estaba allí, ajustando sus fórmulas, refinando su sistema, como un escultor que cincela su obra maestra. Estaba forjando no solo una metodología, sino una nueva esperanza en medio de la desesperación de las Ardenas. No tenía un laboratorio, ni equipos de punta. Su laboratorio era el campo de batalla, sus equipos, su mente y algunos pocos instrumentos rudimentarios. La presión del tiempo era inmensa. Cada día de retraso significaba más vidas perdidas. Pero Elijah trabajaba incansablemente, convencido de que la clave para la victoria no estaba solo en la fuerza bruta,
sino en la inteligencia aplicada. Estaba transformando la imprevisibilidad de la naturaleza en un conjunto de variables controlables, y estaba a punto de mostrarle al mundo que, incluso en las condiciones más adversas, la mente humana, cuando está libre de prejuicios, puede ser el arma más potente de todas. La persistencia de Elijah, sin embargo, no fue un camino pavimentado de éxitos inmediatos. Los primeros intentos de aplicación de su sistema estuvieron, como era de esperar, repletos de fallos e inconsistencias que solo aumentaron el coro de los escépticos. Los francotiradores, acostumbrados a la intuición y a la experiencia bruta, luchaban por adaptarse a una metodología que exigía un análisis más frío y calculado en medio del infierno del combate. Un sargento, después de seguir las instrucciones de Vance sobre ajuste de elevación para una ráfaga de viento lateral, falló un objetivo enemigo crucial por un margen aún mayor de lo esperado. El proyectil, en lugar de neutralizar a un tirador de ametralladora que aterrorizaba a su unidad, se clavó inofensivamente en la nieve a metros de distancia. «Vance, esto es una broma de mal gusto», gritó el sargento, regresando al refugio con el rostro rojo de rabia y frustración. «Sus números solo me hicieron fallar más. Casi pierdo la cabeza por culpa de su ciencia». El incidente, rápidamente difundido, dio munición fresca a los oponentes de Elijah. El capitán Miller, al enterarse de lo ocurrido, convocó a Vance a su tienda improvisada, el aire pesado con el humo de su cigarrillo y la furia contenida. «Sargento Vance, estoy harto de sus experimentos de laboratorio. Estamos en guerra, hombres están muriendo. Sus fórmulas están más estorbando que ayudando. Considérese prohibido de interactuar con cualquier tirador sobre esos sus ajustes balísticos. ¿Entendió? Si me entero de otra sugerencia suya, pasará el resto de la guerra limpiando letrinas». La rechazo era amargo, pero Elijah no se doblegó. Entendía que el problema no era el fallo de su teoría, sino la complejidad de su aplicación en un ambiente caótico y con pocas herramientas. Las limitaciones técnicas eran flagrantes. No tenía computadoras de mano, ni sensores de viento ultrasónicos. Sus instrumentos eran improvisados, sus mediciones a menudo estimadas. La regla de cálculo, aunque eficiente en manos entrenadas, no era algo que un francotirador pudiera manejar bajo fuego enemigo en cuestión de segundos. La presión del tiempo era un enemigo tan implacable como los alemanes. Cada minuto perdido en cálculos era un minuto más de exposición, de riesgo. Y lo peor, la guerra en las Ardenas no esperaba. Las ofensivas enemigas eran incesantes, y la necesidad de precisión era más urgente que nunca. Pero Elijah Vance era un hombre cuya persistencia rayaba en la terquedad. No veía fallos, veía datos. Las inconsistencias de los primeros tests no lo desanimaron, lo dirigieron. Se dio cuenta de que el problema no era solo la complejidad de los cálculos, sino la interfaz entre el sistema y el usuario, el francotirador. No bastaba con tener la ecuación correcta, era preciso hacerla accesible, intuitiva, rápida. En el silencio de sus noches de insomnio, mientras la nieve caía afuera, comenzó a simplificar. Transformó sus ecuaciones complejas en diagramas visuales, en tablas de referencia rápida, en un conjunto de comandos mentales que un tirador podría seguir bajo estrés. Creó un pequeño guía de campo improvisado, una serie de escalas y marcadores que podían ser memorizados o consultados en un abrir y cerrar de ojos. En lugar de calcular la densidad del aire, correlacionó la temperatura ambiente con un factor de corrección simple. En lugar de medir la velocidad exacta del viento, desarrolló un método de estimación visual rápida y un ajuste correspondiente en la mira. Estaba transformando la ciencia en arte, la complejidad en instinto entrenado. Continuó observando, ahora con una nueva perspectiva. Cada tiro perdido no era un fallo, sino un feedback. Notó que la fatiga, el estrés y la urgencia del momento hacían que los francotiradores ignoraran incluso las variables más obvias. Su innovación necesitaba ser a prueba de guerra, lo suficientemente simple para ser usada por un hombre exhausto y bajo fuego. A pesar de la prohibición de Miller, Elijah no desistió. Comenzó a dejar sus pequeños guías en lugares estratégicos, cerca de los puestos de observación, como si hubieran sido olvidados. Pequeños anónimos con pistas de ajuste,
comenzaron a aparecer en los bolsillos de los uniformes de los tiradores. Era una guerra silenciosa, una batalla de ideas contra el escepticismo y la burocracia. Y poco a poco, algunos de los francotiradores más desesperados, aquellos que ya habían agotado todas las otras opciones, comenzaron a experimentar con las pistas del misterioso francotirador sombra, como Vance pasó a ser conocido en secreto. En el fondo, sabía que no importaba cuánto lo llamaran loco. Sus números no mentían, la física no mentía, y la vida de los hombres dependía de que alguien tuviera el coraje de ver más allá de lo que era práctico y abrazara lo que era posible. Con cada pequeño ajuste en sus diagramas, con cada nueva correlación descubierta, Elijah sentía que estaba un paso más cerca de desvelar el secreto para transformar a cada francotirador en un misil guiado. Y el infierno en las Ardenas estaba a punto de presenciar lo que una mente terca y brillante era capaz de hacer. La semilla de la innovación, plantada por Elijah Vance en secreto, comenzó a germinar en las condiciones más inhóspitas. Los pequeños guías de campo y los anónimos, dejados estratégicamente como susurros del destino, fueron encontrados por los tiradores más desesperados, aquellos que ya habían agotado la fe en cualquier método convencional. Eran los que tenían menos que perder y, paradójicamente, más que ganar. Uno de ellos, el cabo Davis, un francotirador que había fallado en neutralizar a un oficial enemigo en 3 intentos consecutivos, encontró uno de los diagramas de Vance pegado bajo una piedra cerca de su puesto de observación. Escéptico, pero sin opciones, decidió intentarlo. El día siguiente amaneció con una nevada aún más intensa, un velo blanco que cubría el campo de batalla. Un puesto de ametralladora alemán, que venía causando estragos en las líneas aliadas, estaba a aproximadamente 600 metros, apenas visible a través de la cortina de nieve. Davis, con el corazón palpitándole fuerte, consultó el diagrama de Vance. El guía indicaba un ajuste de mira significativamente mayor que el que él normalmente aplicaría, teniendo en cuenta la temperatura, la presión y especialmente la dirección y velocidad del viento, estimada por Vance con base en patrones complejos de turbulencia. Con la respiración contenida, Davis alineó el blanco, hizo los ajustes recomendados y apretó el gatillo. El tiro resonó en el aire helado. Un instante de silencio tenso. Entonces, la ametralladora alemana se silenció. Para siempre. Un grito de sorpresa y alivio resonó en las trincheras aliadas. Davis, inicialmente atónito, verificó con el binocular. El tirador enemigo estaba caído. El proyectil había impactado con una precisión casi sobrenatural, desafiando todas las probabilidades del clima. Era el tipo de tiro que hasta entonces se consideraría pura suerte. Pero Davis sabía que había algo más. Escondió el diagrama de Vance como un tesoro y en la primera oportunidad buscó al francotirador sombra. El éxito de Davis no fue un incidente aislado. En otra parte del frente, el sargento Ramírez, que había encontrado un anónimo de Vance en su bolsillo, utilizó los factores de corrección para neutralizar a un artillero de mortero que estaba bombardeando sus posiciones. El tiro disparado en medio de una ráfaga de viento lateral fue perfecto. La noticia se extendió como la pólvora, primero entre los francotiradores, luego entre los soldados de infantería. Murmullos sobre un fantasma que estaba ayudando a los tiradores, un francotirador sombra que parecía ver lo invisible, comenzaron a circular. Los tiradores que antes ridiculizaban a Vance ahora lo buscaban, a escondidas, para obtener sus secretos. Elijah, que observaba de cerca, registraba cada éxito, cada ajuste, refinaba su sistema, añadiendo nuevas correlaciones, simplificando aún más los diagramas. No buscaba reconocimiento, solo la validación de que su matemática podía salvar vidas. Y estaba salvando. Las bajas de la unidad de francotiradores, que se habían disparado al inicio de la batalla de las Ardenas, comenzaron a disminuir. La tasa de aciertos en objetivos críticos, antes pífia, presentó una mejora gradual, pero innegable. El capitán Miller, que había prohibido a Vance interferir con los tiradores, comenzó a notar el cambio. Veía a sus francotiradores, antes desmoralizados,
regresar con un brillo de confianza en los ojos y, más importante, con resultados concretos. Menos posiciones enemigas permanecían intactas, menos ataques sorpresa eran exitosos. Miller no lograba entender. Atribuyó la mejora a un aumento de la moral o tal vez a una suerte inexplicable, pero la consistencia de la mejora lo intrigaba. Comenzó a observar a los francotiradores más de cerca, notando que algunos de ellos hacían pequeños ajustes en sus miras que no correspondían a los manuales estándar, o que consultaban pequeños trozos de papel antes de disparar, que rápidamente escondían cuando él se acercaba. Aún escéptico, Miller no podía ignorar los hechos. La eficacia de los tiradores estaba cambiando el curso de pequeñas escaramuzas. El avance alemán, que parecía imparable en algunos puntos, comenzó a encontrar resistencia más precisa. Nidos de ametralladoras que antes necesitaban un pelotón entero para ser neutralizados, ahora eran silenciados por un único tiro bien colocado. La leyenda del francotirador sombra crecía, y el impacto de la innovación de Elijah Vance, aunque aún no oficialmente reconocida, se estaba manifestando en el campo de batalla, silenciosa y mortalmente eficaz. Poco a poco, la locura de Vance se estaba transformando en la esperanza de muchos, un arma invisible que redefinía la precisión en medio del caos de la guerra. El infierno de las Ardenas estaba a punto de darle la vuelta al juego, impulsado por una mente que se negaba a aceptar límites. El intrigante patrón de éxito no podía ignorarse más. El capitán Miller, un hombre de razonamiento práctico y brutalmente eficiente, sabía que la suerte rara vez favorecía a un grupo de hombres de forma tan consistente. La mejora en la precisión de los francotiradores, la disminución de las bajas por fuego enemigo de larga distancia y la notable capacidad de neutralizar puestos clave alemanes estaban reescribiendo la narrativa de la batalla de las Ardenas para su unidad. Comenzó a notar los anónimos y los pequeños diagramas que los tiradores intentaban esconder. La curiosidad, mezclada con una pizca de desconfianza, finalmente superó su escepticismo. Miller convocó al cabo Davis, uno de los francotiradores cuyos resultados habían mejorado dramáticamente. «Davis, ¿qué demonios está pasando? Tus tiros son más certeros que nunca. ¿Usted y los otros me están ocultando algo?», preguntó Miller, su voz baja y peligrosa. Davis, un hombre que temía más la furia del capitán que el fuego enemigo, dudó, pero la lealtad a la verdad y el reconocimiento de que la locura de Vance estaba salvando vidas lo impulsaron. Sacó del bolsillo con las manos temblorosas uno de los diagramas de Elijah. «Es el sargento Vance, capitán. Él tiene un método. Nos enseñó a ver el viento, la nieve, el frío, a hacer la matemática antes del tiro». La revelación fue un shock. Miller miró el diagrama, una serie de escalas y correlaciones que para sus ojos parecían jeroglíficos. No entendió, pero la prueba estaba allí, en los resultados. Inmediatamente mandó llamar a Vance. El encuentro fue tenso. «Sargento Vance, parece que sus locuras están contra todas las probabilidades funcionando. Explíqueme, y sea conciso», ordenó Miller, la voz aún cargada de autoridad, pero con un rastro de respeto recién adquirido. Elijah, tranquilo como siempre, presentó su sistema con la pasión de un inventor y la precisión de un científico. Demostró cómo sus fórmulas simplificadas podían ser aplicadas rápidamente, transformando la imprevisibilidad del ambiente en variables calculables. Explicó sobre la densidad del aire en temperaturas extremas, la refracción de la luz en la nieve, los patrones de turbulencia del viento. Miller escuchó, inicialmente con escepticismo, luego con una creciente admiración. Vio no a un loco, sino a un genio. A partir de aquel día, la suerte de Elijah se convirtió en la salvación de muchos. Miller, convencido, no solo revocó su prohibición, sino que se convirtió en el mayor defensor de Vance. Organizó una demostración formal para el alto mando, en un momento crítico de la campaña. El general Patton, conocido por su impaciencia y por valorar la acción por encima de todo, estaba presente. La situación era desesperada. Las fuerzas alemanas se estaban reagrupando para un contraataque masivo. La capacidad de neutralizar objetivos clave a distancia era vital. En un área de prueba simulada, bajo condiciones que replicaban el infierno de las Ardenas,
Francotiradores entrenados por Vance fueron puestos a prueba. Uno tras otro, alcanzaron objetivos que en condiciones normales serían considerados imposibles. Un tirador eliminó un objetivo a 700 metros, simulando un oficial enemigo, en medio de una nevada artificial. Otro desactivó una ametralladora con un tiro único, ajustando la mira con base en los diagramas de Vance para un viento lateral que cambiaba constantemente. Patton, un hombre que rara vez demostraba emoción, observó con los ojos entrecerrados. Al final de la demostración, se giró hacia Vance, que estaba discretamente a un lado. «Sargento Vance, usted no es un loco, es un profeta. Nos ha dado los ojos de un dios y la mano de un ángel». Las palabras del general fueron un reconocimiento estruendoso. A partir de aquel momento, el sistema Vance dejó de ser un secreto y se convirtió en una directriz. La orden vino directamente del cuartel general supremo de las Fuerzas Aliadas. El general Dwight D. Eisenhower, informado sobre la innovación y su impacto decisivo en las Ardenas, ordenó la producción y distribución inmediata de 5 copias de los guías de campo de Vance para todas las unidades de francotiradores en Europa. No era un computador, sino una metodología, una forma de pensar que transformaba a cada tirador en una máquina de cálculo balístico. El impacto fue casi instantáneo y avasallador. Las bajas de la unidad de francotiradores cayeron drásticamente, de forma casi increíble. La tasa de aciertos en objetivos críticos, oficiales, comunicadores, artilleros de ametralladoras y morteros, se disparó. El francotirador Sombra se convirtió en una leyenda susurrada en las trincheras, un fantasma que derribaba objetivos invisibles con precisión letal. Se estima que, en las semanas siguientes a la implementación generalizada del sistema de Vance, miles de vidas aliadas fueron salvadas. Al neutralizar amenazas a distancia, con una eficiencia nunca antes vista, el sistema permitió avances más rápidos, redujo la necesidad de confrontaciones directas y desmoralizó a las fuerzas enemigas, que no lograban entender cómo sus puestos avanzados eran eliminados de forma tan consistente. Otras unidades, inicialmente escépticas, comenzaron a imitar su método, adaptando sus ideas. El cálculo balístico avanzado, antes ridiculizado como locura de un sargento, se transformó en estándar, redefiniendo la precisión en combate y cambiando el curso de batallas cruciales en la recta final de la guerra. La innovación de Elijah Vance no solo salvó vidas en las Ardenas, sino que estableció las bases para futuras tecnologías de mira y balística, probando que la mente humana, cuando está libre para innovar, puede ser el arma más potente de todas. Con el fin de la guerra, Europa comenzó a reconstruirse y los héroes regresaron a casa. Elijah Vance, el francotirador Sombra, que había redefinido la precisión en combate, siguió el camino que siempre deseó, el anonimato. No buscó la gloria, los focos o los elogios que ciertamente le serían debidos. Tras la desmovilización, Vance regresó a su pequeña ciudad natal, en el interior del país, y retomó su vida discreta, lejos de los campos de batalla y de la complejidad de la balística avanzada. Volvió a ser el mecánico de automóviles que era antes. Sus manos, antes manchadas de grasa y pólvora, ahora dedicadas a motores y transmisiones, recibió, sí, condecoraciones por su servicio y por su innovación, medallas que guardaba en una caja de madera empolvada, raramente exhibidas, nunca discutidas. La humildad de Elijah era tan profunda como su genialidad. Para él, el verdadero premio no era el metal brillante o el reconocimiento público, sino la certeza de que sus ecuaciones habían salvado vidas, de que su mente había encontrado una solución donde otros solo veían lo imposible. Sus vecinos lo conocían como un hombre tranquilo, trabajador y algo reservado, sin jamás sospechar que aquel mecánico de pocas palabras había sido una pieza crucial en la victoria de los aliados, un verdadero arquitecto de la precisión moderna. El legado de la innovación de Vance, sin embargo, no permaneció en secreto. Aunque el hombre prefiriera el ostracismo, su metodología se convirtió en la columna vertebral de la balística avanzada. Los guías de campo, que él había desarrollado en las trincheras de las Ardenas, fueron preservados, estudiados y mejorados en academias militares y centros de investigación.
Su enfoque de correlacionar variables ambientales complejas, con ajustes de mira simplificados, fue la base para el desarrollo de los primeros computadores balísticos portátiles y, posteriormente, para los sistemas de mira electrónicos que hoy equipan a los francotiradores más avanzados del mundo. El cálculo balístico, antes una locura, se transformó en una ciencia exacta, una disciplina que define la diferencia entre el error y la precisión letal. Museos de guerra e instituciones de ingeniería militar todavía hoy exhiben artefactos y documentos que narran la historia de cómo un sargento mecánico, sin credenciales formales, revolucionó el arte de la guerra. La historia de Elijah Vance es una lección poderosa sobre la ingeniosidad humana, la persistencia inquebrantable y la capacidad de ver soluciones donde la mayoría solo ve obstáculos insuperables. Nos recuerda que las buenas ideas pueden surgir en los lugares más inesperados, viniendo de mentes que se niegan a aceptar límites, independientemente de su rango o formación. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la relevancia de Vance es más pertinente que nunca. Sus principios fundamentales de análisis ambiental y corrección balística son la base para sistemas de mira inteligentes, misiles guiados por GPS e incluso para la balística forense. La historia del sargento Elijah Vance nos enseña que la innovación, por más radical que parezca o por más escepticismo que enfrente, es la verdadera fuerza motriz del progreso. El valor de una idea reside en su impacto, no en su aceptación inicial. Él probó que, con la mente correcta y el coraje de desafiar el status quo, un hombre puede, de hecho, elevarse al nivel de un misil guiado, redefiniendo lo que es posible y, en el proceso, cambiando el curso de la historia. ¿Qué otras locuras geniales están siendo ignoradas hoy, esperando solo una mente persistente para desvelar sus secretos y transformar lo imposible en realidad? Piense en ello.